Y bueno, esta mañana el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, encabezó el inicio de obra del conjunto habitacional Carmen Cerdán del Fondo de Vivienda FOVISSSTE, un proyecto emblemático que marca, por supuesto, esta nueva modalidad de construcción de casa-habitación por parte de FOVISSSTE. Iniciamos con 500 viviendas para el estado de Puebla. Es un proyecto habitacional que además tendrá un consultorio médico, una tienda de superiste y servicios y espacios deportivos. Tenemos en la línea a Martí Batres, director general del ISSSTE. Martí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Héctor Figueroa, muy buenas tardes, a la orden. Bueno, pues no un importante anuncio, sino un importante paso ya la construcción, en este caso de este conjunto de vivienda en el estado de Puebla, Martí. Bueno, es un paso histórico muy importante en esta nueva etapa. Hay que tomar en cuenta que el FOVISSSTE se crea al comenzar la década de los 70 del año pasado, pero al comenzar la década de los 90, o sea, 20 años después, se elimina la capacidad de construcción de vivienda del FOVISSSTE. El FOVISSSTE dejó de construir vivienda y se dedicó a entregar créditos, y muchos de esos créditos, como sabemos, estaban mal estructurados y se convirtieron en deudas impagables. Bueno, ahora FOVISSSTE está estructurando sus créditos de otra manera, está condonando las deudas impagables, pero además está empezando a construir vivienda otra vez. Esto es lo más importante. Después de 34 años, FOVISSSTE vuelve a construir vivienda, mi estimado Héctor. Entonces, pues obviamente que estamos contentos, estamos emocionados. Va a ser un conjunto de 512 viviendas aquí en Puebla, en suelo que el FOVISSSTE tenía desde hace muchos años, y ahora se va a poder utilizar para el fin para el que se adquirieron estos predios. Y eso va a beneficiar a los trabajadores y trabajadoras de más bajos ingresos del Estado. Sí, además tú hacías hincapié hace un momento en el sentido de que originalmente el FOVISSSTE construía vivienda. Recientemente hubo una adecuación a las leyes para facilitar esta posibilidad, tanto el Infonavit como el FOVISSSTE, que puedan construir vivienda, no solo otorgar los créditos, pero además esto tiene un enfoque sin duda a los sectores menos favorecidos, a los sectores más desprotegidos, que van a tener esta posibilidad de contar con su casa propia y en este caso pueden quienes dependan en este caso del ISSSTE, ¿no? Así es. Esto va a beneficiar a los trabajadores del Estado que están afiliados al ISSSTE y van a tener esa posibilidad. Se va a priorizar a trabajadores que tengan los menores ingresos, de tal forma que se facilite a las familias que tienen la mayor necesidad el acceso a la vivienda. Eso es importante porque cuando se entrega el crédito, un crédito pues se busca colocarlo en el mercado inmobiliario, pero las ofertas del mercado inmobiliario suelen ser muy caras. Entonces, en este caso, lo que se está haciendo es facilitar el acceso a la vivienda para quien difícilmente puede colocar un crédito en el mercado inmobiliario. Sí, además me parece muy importante que en este proyecto habitacional Carmen Cerdán se habla de 500 viviendas que va a construir FOVISSSTE, pero van a tener también consultorio médico, una tienda de superservicio de superiste y espacios deportivos. Es decir, no solo es construir la casa, sino un conjunto habitacional que dé pues los enseres prioritarios para las familias que van a ir a vivir ahí en algún momento, ¿no? Sí, esto va a generar dos cosas muy importantes. Por un lado, la integralidad, es decir, que las familias que vayan a vivir ahí tengan donde abastecerse y en caso de una necesidad médica, una dolencia aguda de cabeza, de estómago, diarrea, una cuestión así, puedan acudir al consultorio ahí mismo en la unidad, y todo eso son servicios de diversas áreas del ISSSTE. Pero por otra parte, el modelo de construcción va a dejar muchos espacios libres, muchas áreas verdes, muchos espacios abiertos, espacios comunes, y con ello va a contribuir también a una visión más ecológica de la construcción de vivienda. No son de esos tabiques, muros, construcciones que son edificio con edificio con edificio con edificio,
y no dejan ningún espacio a la gente. Todos los espacios van a ser numerosos y va a haber áreas de juegos, de recreación, pero además espacios para que la gente pueda reunirse o simplemente espacios para que puedan disfrutar también de la naturaleza. ¿Cuál va a ser el esquema? ¿Cómo le van a hacer precisamente desde el ámbito financiero del ISSSTE para esta construcción, para otorgar los créditos a los trabajadores del ISSSTE, acceder a estas casas, pero también para que las personas pues no se comprometan con créditos impagables como ocurrió años atrás, Martí? Bueno, hay una visión de un diseño distinto de los créditos. Mira, por ejemplo, ahora se agrega un componente en el crédito que son el componente de las UMAS, y eso hace que el monto de la deuda crezca con la inflación. Entonces, se están reestructurando los nuevos créditos de otra manera para que sean créditos en pesos y no en UMAS, y que sea pagable, sea accesible el crédito para el trabajador. O sea, Foviste se convirtió en una banca en la época neoliberal, dejó de construir vivienda y por otro lado ofreció créditos que tenían características no sociales sino financieras. Entonces todo eso se está modificando para que Foviste vuelva a cumplir con el propósito para el cual se creó, que es darle vivienda a las y los trabajadores del Estado. Sí, desde luego tiene que tener un componente social importantísimo, humanismo mexicano, como ahora ustedes lo dicen desde el gobierno, y se puso esta primera piedra del conjunto habitacional Carmen Cerdán en Puebla. ¿Ya se tiene visualizado dónde podrá haber nuevos proyectos de vivienda de Foviste en el país? Sí, se tienen visualizados ya como en la mitad de entidades federativas hay suelo, y ahí va a haber posibilidades de construir vivienda. Ya hay otros espacios, otros lugares. En Morelos también se aproxima un proceso de construcción de vivienda y en otros lugares del país. Sí, y puntualizar también que los criterios precisamente para estos créditos del ISSSTE para vivienda tiene que ser la persona que acceda derechohabiente al ISSSTE, entiendo, puede estar en activo o pensionada, con ingresos de 1 o 2 salarios mínimos y que no tengan casa habitación, que no tengan vivienda. Y esto coloca a las personas con salarios digamos, salarios que son bajos ciertamente, 2 salarios mínimos, con esta posibilidad de tener la casa propia, Martí. Así es. De esa manera, quien nunca puede acceder en el mercado a la vivienda, o incluso que no podía acceder en el propio Foviste siendo trabajador del Estado, ahora va a poder acceder. Porque déjame decirte que en tiempos pasados, cuando en otra época se construía vivienda, no existía este sistema de priorizar al que menos gana. Ahora sí se va a priorizar al que menos gana. Y esto hará posible también financieramente, porque también hay un tema, un factor económico ahí, para que el ISSSTE no tenga pérdidas por la construcción de estos proyectos de vivienda, Martí. De hecho, el fondo está bastante bien. No solo no hay pérdida, sino que del 2019 a la fecha, cada año el fondo se ha incrementado. Y eso también tiene que ver con el saneamiento financiero, con un manejo honesto y eficaz, y por otra parte, con que se facilita pues que la gente pueda pagar. Si tiene una deuda impagable, pues deja de pagar todo, y entonces ahora se está facilitando que fluya más el pago con las quitas, con los congelamientos o las condonaciones. Sí, esto es importante. Para finalizar, Martí Batres, te pregunto, ¿ya se terminó la condonación de créditos impagables por parte de Foviste? ¿Este esquema ya quedó concluido? ¿Cómo está ese rubro? Todavía seguimos. De hecho, nos pusimos una meta de 400,000. El Foviste maneja poco más de 800,000 créditos vivos en este momento. De esos 800,000, la mitad más o menos, unos 400,000, son de créditos problematizados o incluso impagables. Entonces, se le está ayudando a todos los titulares de esos créditos. Llevamos ya como 315,000. O sea, todavía podemos ayudarle a unas 85,000 personas más.
Pues ahí está, muy interesante lo que nos comentas, Martí Batres, con esta primera piedra del conjunto habitacional Carmen Cerdán, del Fondo de Vivienda del ISSSTE-FOVISSSTE, y también, por supuesto, con un carácter social importante para los trabajadores con menos recursos que puedan acceder, en este caso trabajadores al servicio del Estado, a una casa propia en este relanzamiento del Fondo de Vivienda de FOVISSSTE y del proyecto en general. Martí Batres Guadarrama, director del ISSSTE, muchas gracias por platicar esta tarde con nosotros. Gracias, un abrazo, Héctor. Hasta pronto. Gracias a Martí Batres, director general del ISSSTE. Son ya las 2 de la tarde con 39 minutos. Estamos en la segunda emisión de Imagen Informativa.